Evangelio según San Lucas, capítulo 22 y el texto a partir del texto 7. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera, dice: llegó el día de los panes sin levadura, esa es la fiesta de la Pascua, en el cual era necesario sacrificar el cordero. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos para la Pascua, para que la podamos comer. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: al entrar a la ciudad saldrá al encuentro de ustedes un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo hasta la casa donde él entre. Y decid al padre de la familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, y preparad allí la Pascua. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y la prepararon. Y cuando era la hora se sentó a la mesa y con los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomando la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. También tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros va a ser dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros será derramada. Pero la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí sobre quién de ellos sería el que habría sido dicho esto. Amén. Toma asiento, mi hermano. El Señor es bueno, amén. Y nos habíamos programado para el día de hoy temáticamente tomar la palabra del Señor en la enseñanza de la Santa Cena. Amén. Y aunque es uno de los dos sacramentos que tiene la iglesia cristiana evangélica, que uno es el bautismo y el otro es la Santa Cena, nosotros tenemos muchas veces muchos vacíos en cuanto a lo que es la Santa Cena, de qué se trata, por qué se hace, por qué la hacemos, por qué la celebramos. Y vamos a comenzar aclarando algo muy importante, y es que cuando decimos que es uno de los dos sacramentos o de los dos mandamientos que el Señor nos da, es porque si usted se fija, en el verso 19 dice: también tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Y qué dice ahí? Amén. Esto quiere decir que es un mandato, nos está mandando a hacerlo. Así que voy a pedirle que me acompañe a 1 Corintios 11, que nuestra enseñanza del día de hoy va a estar enfocada en 1 Corintios capítulo 11. Pero para que comenzáramos esta enseñanza tenemos primero que ver el contexto. ¿Y cuál es el contexto? ¿Cuándo fue instituida la Pascua? La Cena del Señor fue instituida mientras ellos estaban aún con el Señor, y Él llega y dice: yo volveré a tomar con ustedes el alimento nuevamente, pero cuando ya estemos todos juntos en el reino. Como yo les seré quitados, dice el Señor, yo les voy a ser quitado, ustedes no me van a tener más aquí, no vamos a poder volver a celebrar la Santa Cena. Así que la podremos volver a celebrar cuando estemos todos juntos. Entonces, mientras yo no estoy, hagan esto, ¿en qué? En memoria mía. Amén. Así que vamos a 1 Corintios 11 y vamos a iniciar leyendo el verso 17. Amén. Y dice: al anunciarlos esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. En primer lugar, cuando se congregan como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Entonces, si usted revisa el título de este pasaje, ¿tienen ustedes de pronto títulos en su Biblia? ¿Qué dice el título de este pasaje? Amén. Entonces, nos está resumiendo esta parte. ¿Y qué dice el apóstol Pablo a los Corintios? Dice: cuando ustedes se reúnen, entre ustedes hay división. Entonces partamos de que uno de los abusos de la Cena del Señor es la división. Por eso es importante que, como decía el Señor, Él llegaba y decía que si tú antes de ofrecer, dar una ofrenda, recuerdas que tienes algo contra tu hermano, ¿qué debes hacer? Deja la ofrenda ahí, pídele perdón a tu hermano y ahí sí deposítala. Entonces, esto mismo se está diciendo en el contexto de este pasaje. Lo que está diciendo el Señor es: hay división entre ustedes. Si hay división entre ustedes, es mejor que no tomen la cena del Señor, ¿sí? Que no lo hagan de manera indigna. Pero cuando pensamos esto,
nosotros tenemos que entender que cuando el Señor lo dice, eh, o cuando el Señor nos direcciona hacia esa parte, no nos está diciendo no cenen a causa de su orgullo, porque es hacia donde iríamos direccionados. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos algún problema con algún hermano, entonces no debemos cenar. Esa sería una de las maneras de verlas. Pero la otra manera de verlo sería, si tú vas a cenar, primero, haz las paces con tu hermano. ¿Qué quiere decir esto? Tú no puedes dejar de cenar solamente por no estar bien con tu hermano. Busca la manera de hacer las paces antes de cenar. Porque a veces vemos, y esto se denota mucho, no sé si ustedes han escuchado cuando a veces dicen que hay personas que ven el vaso medio lleno y hay personas que ven el vaso medio vacío. No sé si lo han escuchado, que es a veces una manera de parafrasear una toma de decisiones. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta eso, y es que el Señor no nos está diciendo que tomemos la cena indignamente porque hay división, sino que recuperemos, restauremos esos inconvenientes que hay en la iglesia para que podamos proceder a tomar la Santa Cena. Esto nos da a nosotros una obligación, y es que no tenemos que estar todo el tiempo esperando hasta que haya una Santa Cena para que nosotros comencemos a estar bien con nuestros hermanos, sino que debemos estar preparados, ¿qué? Todo el tiempo. Amén. Dice, es preciso que entre vosotros haya divisiones. ¿Para qué? Para que se ponga en manifiesto entre vosotros quiénes son los que son aprobados. No toda división es mala, mi hermano. No toda división es mala. Porque muchas veces lo que ayuda a la división es que se cierna y se sepa realmente quiénes son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena al Señor. Al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga, pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menosprezáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? Pues no los alabo. Si nosotros comenzamos a tomar la palabra, la acabamos de leer, podemos decir que versículo a versículo, de ordenada, o sea, de manera ordenada hacia adelante. ¿Qué tal si lo tomamos ahora hacia atrás para entender lo que nos está diciendo? Y lo que nos está diciendo es que dice, ustedes no tienen casa para comer o beber, están menospreciando la iglesia de Dios, no los voy a alabar en esto. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. Y si usted se vuelve una vez más, dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena al Señor. Amén. Entonces, ¿qué no es comer la cena al Señor? Es cuando nos reunimos, pero alguno tiene sus propias prioridades al tomar la cena al Señor. Dice que algunos lo que hacían era comer antes que los otros, otros llegaban simplemente y se ponían a tomar hasta emborracharse. Y entonces dice el Señor que esa desorganización, ese desorden no es la cena al Señor. Amén. Este es solamente el preámbulo, así que voy a continuar. Dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, estamos hablando de lo que acabamos de leer al inicio, ¿cierto? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. O sea que es un mandato. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre, haced esto todas las veces que bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, de este extracto que sacamos, que es un mandato, la cena del Señor, ¿sí? Y dice, así pues, todas las veces que comáis este pan, o sea, que estemos haciendo esto en memoria del Señor, lo que estamos haciendo es anunciar su muerte hasta que Él viene, ¿sí? Estamos recordando que el sacrificio que Él hizo, el sacrificio en la cruz del Calvario, ¿sí? Eso es lo que hacemos en la Santa Cena. Estamos recordando que el Señor entregó su cuerpo, que es símbolo del pan, y que Él entregó su sangre, que es el símbolo del vino. Amén. Y dice el verso 27, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es importante tener en cuenta que cuando el verso nos está diciendo, pruébese cada uno a sí mismo, nos está hablando de que tenemos que probarnos en qué. En que debemos discernir qué fue el sacrificio que hizo el Señor cuando entregó su cuerpo, el cuerpo del Señor, porque si no lo tenemos claro, nosotros estamos comiendo juicio y bebiendo juicio para Él. Cuando se habla de tomar la cena indignamente, tenemos que tener en claro que si miramos este contexto de lo que acabamos de leer, lo que está diciendo es, tú ya recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón, o sea, Él es tu Señor y Salvador, y reconoces que Él murió en la cruz del Calvario por ti. Si es así,
simplemente es tomar la cena del Señor. Pero si una persona aún no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿sí? Lo que está haciendo es tomando la cena indignamente. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Nosotros debemos tomar todo el contexto, ¿cierto? Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto. Si pues nos examináramos a nosotros mismos no seríamos juzgados, pero siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para condenación. Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya. Amén. Entonces, digamos, la iglesia nos estamos disponiendo para tomar la Santa Cena, ¿sí? La próxima reunión, amén, ¿sí? Estamos todos, digamos que enfocados hacia ese propósito, que sería la próxima reunión tomar la Santa Cena. Pero hay muchas preguntas en cuanto a la Santa Cena, así que lo que quise hacer fue tomar unas preguntas que son las preguntas más comunes que se tienen en la celebración de la Santa Cena. Entonces, usted me va a decir, si de pronto usted tiene la respuesta, solamente dice amén o esto. Entonces, tengo estas preguntas. ¿Quién debe preparar el pan para la Santa Cena? Eso es una pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Amén? ¿Sí? Hay muchas personas que se hacen esa pregunta y dicen, bueno, ¿quién debe preparar el pan? ¿El pan se puede comprar? ¿El pan se debe hacer? ¿El pan? ¿Cómo debe ser esto? ¿Sí? Segundo, ¿quién debe servir la Santa Cena? Tercero, ¿el pan puede ser elaborado por la iglesia? Ahí era donde decíamos, puede ser comprado, puede ser, ¿sí? ¿Qué se debe hacer con los sobrantes de la Santa Cena? ¿Qué pasa cuando tomamos toda la Santa Cena y sobra? ¿Qué pasa con eso? ¿Amén? ¿Con qué frecuencia debemos tomar la Santa Cena? Esas son unas preguntas que yo quise plasmar ahí. ¿Amén? Entonces, no sé cuántos de ustedes tengan esas mismas dudas, esas preguntas. O todos la tienen súper clara. O nunca se han hecho esa pregunta. Mi hermano Alfonsito dice, no, la tengo súper clara. O si tiene preguntas, dudas sobre eso, mi hermano. Usualmente cuando nosotros hablamos de la Cena del Señor, nos enfocamos en la ceremonia en sí, en lo que se hace. Y la ceremonia de la Santa Cena no solamente es tomada por los cristianos evangélicos como nosotros, sino que también, si usted ve, hay tres ramas históricas de lo que es el cristianismo, que es el catolicismo, la iglesia ortodoxa y la iglesia protestante. Y de pronto usted tiene una duda, y es que cuando en las iglesias dicen que van a tomar la comunión, la Eucaristía, ¿sí? Y usted dice, ay, ¿qué es eso? Entonces, ¿cuántos fueron católicos alguna vez de su vida? ¿Alguna vez fueron católicos? ¿Y usted alguna vez hizo esa pregunta? ¿No? Entonces dice que hay unos requisitos. En la iglesia católica dice, usted debe tener unos requisitos, ser bautizado, primera comunión, para que, por eso el nombre se llama primera comunión, porque ese curso de primera comunión finaliza ¿en qué? En tomar la hostia. Ahora, históricamente, hay tres tipos de cena del Señor. Y la vamos a desglosar así rápidamente y fácilmente para tener eso en cuenta. Hay una rama del cristianismo que dice que cuando uno toma la cena del Señor, hay algo que se llama transubstanciación. Usted va a decir, uy, qué palabra tan rara. Pero lo que quiere decir esto, y que lo hace usualmente la Iglesia Católica, es que ellos piensan, y usted me va a decir si está bien o no, a partir de lo que usted ha aprendido ¿de dónde? De la Biblia. Ellos piensan que el pan o la hostia, ¿sí?, se convierte literalmente en el cuerpo del Señor. Literalmente, es el cuerpo del Señor. Eso quiere decir que cuando usted toma la hostia, muerde la hostia, ¿sí?, está mordiendo literalmente el cuerpo del Señor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los elementos se están convirtiendo, por eso dice transubstanciación, se está cambiando, se está convirtiendo, ¿sí?, en el cuerpo del Señor. ¿Por qué usualmente nosotros no creemos eso? Digo usualmente, la mayoría de las iglesias no creen eso. Porque querría decir que somos casi como caníbales, porque estaríamos mordiendo el cuerpo del Señor, ¿sí? Y por ese motivo es que cuando usted de pronto, si lo ha visto en alguna ocasión, cuando se hace la primera comunión en la iglesia católica, se enseña que
que es la primera vez que nosotros vamos a tener una comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se toma la hostia y se toma el vino, ¿sí? ¿Y ellos qué hacen? Digamos que se hace una fila, ¿sí? Es un ritual, y lo hacen todos los servicios, no sé si usted lo ha notado, y lo que hacen es dar una partecita de la hostia. Todos pasan en la hostia y ellos lo que hacen es poner la hostia en la boca, pero no la muerden. Simplemente dejan que la olea se deshaga. ¿Por qué dejan que la olea se deshaga? Porque sería morder el cuerpo de Cristo, ¿sí? Es algo que ellos piensan que es así. Y mientras la Biblia dice que nosotros debemos compartir también el vino, que el vino es la sangre del Señor, en la Iglesia Católica la única persona que toma el vino es la persona que está presidiendo. O sea, quiere decir, el párroco, el cura, la persona que está realizando eso. De los demás, las demás personas que pasan, ninguno toma el vino. Ahora, hay otra rama que dice que el cuerpo no cambia a volverse un pan y a volverse un vino, sino que se deposita el Espíritu del Señor en el pan y en el vino. Pero bíblicamente tampoco nos dice en la Biblia en ninguna parte eso, que cuando nosotros tomamos el pan y tomamos el vino, el Espíritu del Señor está ahí. Lo que nos muestra la palabra del Señor, que ya es la tercera parte de lo que decía, ya dije la primera que es creer que se convierte en el cuerpo del Señor, la segunda que el Espíritu del Señor está ahí, y la tercera que es lo que nosotros creemos. Y lo que nosotros creemos lo creemos no porque históricamente alguien nos lo haya enseñado, sino porque bíblicamente está instituido. El Señor dice, cuando hagan esto, hagan memoria de mí. ¿Esto qué quiere decir? Que el pan que nosotros estamos recibiendo, ¿qué es? Es pan. ¿Y el vino que nosotros estamos tomando, qué es? Vino. No hay ningún tipo de cambio. El vino no se está convirtiendo en la sangre del Señor, ni el pan se está convirtiendo en el cuerpo del Señor, ¿sí? Sino que nosotros estamos haciendo memoria del sacrificio del Señor en la cruz del Calvario cuando lo tomamos. ¿Qué es lo que debe estar en nuestra mente cuando nosotros tomamos la Santa Cena? Debe estar el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Ahora, si usted nota lo que dice Pablo, dice, él lo que nos dice es que muchas veces la iglesia primitiva se reunía y tomaban la cena, ¿sí? En memoria al Señor, y lo hacían tomando el pan y el vino por un motivo, digamos, claro y específico. Y es que, ¿qué era la comida más común en ese tiempo? El pan. Cuando la gente se reunía a comer, lo que hacían era reunirse a comer el pan. O sea, se reunían, partían el pan, pan sin levadura y lo comían. ¿Y cuál era la bebida que más se usaba en ese tiempo? El vino. Esto no quiere decir que hayan tomado pan y vino porque sea algo especial, sino que lo hacen porque era lo que ellos, según su tradición y cultura, era lo que ellos comían, ¿sí? Usted me va a decir, hermano, pero ellos tomaban agua. Sí, pero el agua tenía cierta preparación para que la pudieran tomar, porque recuerden que allá no habían filtros en ese tiempo, no habían filtros. No era agua purificada, no era agua embotellada, ¿no, mi hermano? Ellos muchas veces, lo que nos dice por lo menos en la palabra del Señor, si usted recuerda este pasaje, yo creo que usted lo va a recordar de acuerdo al contexto, y es cuando Pablo le dice, ¿sí? Pablo dice en la palabra, llega y dice, toma vino a causa de tus problemas estomacales. Lo dice la palabra del Señor cuando él le escribe. ¿Por qué lo dice? Porque, mi hermano, el agua que se conseguía en ese tiempo, porque vamos a ir al contexto, es que Israel queda cerca, ¿sí? Queda cerca a lo que es el desierto. El agua que ellos consumían era agua de pozo, esa era el agua que ellos consumían. Y obviamente había personas que de estar tomando ese tipo de agua les afectaba. Entonces les decía, tomen vino. ¿Qué era lo que usualmente la gente tomaba en alguna fiesta, reunión o algo de eso? Era vino. ¿Por qué? Porque inclusive el vino era un símbolo de, inclusive, de prosperidad. Por eso cuando nosotros debemos leer la Biblia en contexto. ¿Y cuántos recuerdan el milagro cuando el Señor hizo, el milagro que hizo el Señor en las bodas de Canaán? ¿Por qué era tan importante? Porque en una reunión donde faltara el vino, era casi como decir, uy, esta reunión es malísima porque todos nosotros nos vamos a ir con sed. Y, uy, porque si sabían que íbamos a venir 50 personas, no prepararon vino para 50 personas, ¿sí? Eso en su tiempo lo que hacía era hacer quedar mal a una familia. De ahí que cuando María vio que faltaba el vino, fue y le dijo al Señor, hace falta vino. ¿Por qué? Porque para esa familia era importante que hubiera el vino para eso, para la fiesta. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a responder una de las preguntas. Y es, ¿se puede
celebrar la Santa Cena sin que haya pan y vino? ¿Usted qué cree? No, no. Entonces vamos a algo que es importante y por eso dije que son buenas o sea, aprender estas cosas. Y es que hay dos elementos necesarios que no pueden faltar en la cena del Señor. Dos necesarios. Primero, la comunión. Y segundo, la memoria de Cristo. Son los dos necesarios. Si en un lugar no hay pan y si en un lugar no hay vino, no se puede dejar de tener comunión y dejar de pensar en el sacrificio del Señor. Entonces, si nosotros fuéramos directamente a lo que es la cultura, lo que es la cultura judía de ese tiempo, nosotros estaríamos pensando en que cuando nosotros vamos a celebrar la Santa Cena, tendríamos que tener también un cordero asado. ¿Sí? En este caso, los elementos que nos dice la palabra del Señor, es bueno que nosotros lo conmemoremos de la misma manera, que lo conmemoremos con el pan y el vino. Pero si nosotros fuéramos a tomar la comunión del Señor, ¿sí? La Santa Cena, y no hubiera pan ni vino, ¿lo podríamos hacer también? La respuesta es sí, porque hay dos elementos que no pueden faltar. Usted no puede hacer la Santa Cena solo. ¿Por qué? Usted puede tener el pan, puede tener el vino y estar solo y no poder celebrar la Santa Cena. Porque ¿dónde está la comunión? Está usted solo. Es igual que el bautismo. Nadie puede autobautizarse. Si una persona se encuentra sola, no puede haber bautizo. Aunque la persona se inmerja en el agua, no puede haber bautismo, porque es necesario que haya un testigo. La persona que lo bautiza, debe haber siempre una persona que esté ahí, porque el bautismo es para testimonio. Y usted no puede dar testimonio de sí mismo. La palabra del Señor dice, ninguno da testimonio de sí mismo. Por eso cuando el Señor llega, a pesar de ser Dios mismo encarnado, Él no se bautiza a Él mismo. Él va donde Juan el Bautista y le dice, ¿es necesario qué? Que cumplamos con todo. Él no podía bautizarse, él fue y Juan lo bautizó. Es igual con la Santa Cena. La Santa Cena es comunión. Ahora, puede haber comunión, pero si usted no está conmemorando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no es Santa Cena. Entonces, esos dos elementos son necesarios, que haya comunión de los hermanos, ¿sí? Y que estemos conmemorando al Señor. Ahora, el Señor da unos parámetros y nos habla siempre de los elementos del pan y del vino, ¿sí? Digamos, esto que estoy diciendo en este momento, no lo estoy diciendo para que, y si usted puede notar en las iglesias, usted nunca va a ver que lo celebren de otra manera diferente o lo realicen de otra manera diferente. ¿Por qué? Porque si tenemos los elementos, digamos, si tenemos el pan y el vino, pues, ¿qué hacemos? Lo celebramos de la misma manera. Lo que yo estoy diciendo en cuanto a lo que no puede faltar es la comunión y el Espíritu Santo a través de nosotros estar pensando en el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Quiere decir cuando hay cosas que son que hacen parte, digamos, de la liturgia y que nosotros no las podemos tener en el momento. Y de aquí le voy a hacer un ejemplo para que usted lo entienda. O los estoy confundiendo hasta este momento, ¿no? Se lo voy a poner de esta manera para que usted también lo tenga en cuenta. Digamos que nos encontramos en un desierto, estamos en un desierto y le dimos la palabra a una persona, ¿sí? Le dimos la palabra a una persona y esa persona recibe al Señor y pasa como Felipe y el eunuco, ¿sí? Felipe y el eunuco van en el camino y el eunuco le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Ahora yo le hago una pregunta, si no hubiera agua, o sea que el eunuco nunca se hubiera podido haber bautizado. ¿Usted qué cree? Amén. Entonces ahí nosotros tenemos que partir de algo, y es que lo único que no puede faltar es Dios. Pero eso no quiere decir que entonces nos comencemos a acostumbrar a hacer los bautismos sin agua. No, son casos especiales, y acá saco un letrero inmenso para que a usted le quede claro. Son casos especiales. Entonces, si yo en la palabra veo que están tomando el pan y el vino, y tengo los elementos a la mano, o sea, yo puedo tener pan y yo puedo tener vino, ¿qué es lo más adecuado? Que lo haga de esa manera. Pero si yo no tengo los elementos, no puedo dejar de ser partícipe de la cena del Señor solamente porque no tengo pan y porque no tengo vino. ¿Me hago entender? A eso nosotros lo llamamos la soberanía de Dios. Dios se manifiesta, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es lo ideal entonces para la cena del Señor? Si nosotros tenemos la posibilidad, tomarla con pan y vino. Pero en dado caso, digamos que nosotros en la iglesia
la iglesia primitiva, en el tiempo de la iglesia perseguida, ellos no iban a dejar de tomar la Santa Cena simplemente porque de pronto estaban en una cárcel, porque los tenían de pronto encarcelados, o porque estaban siendo perseguidos, o como sucedió mucho tiempo en países comunistas, donde la iglesia era perseguida como la iglesia subterránea, que tenían que reunirse en alcantarillas. Entonces, ¿no podríamos celebrar la Santa Cena? No, el Señor es soberano. Amén. Entonces, ¿qué es lo ideal? Nosotros teniendo la posibilidad de tener los elementos, lo ideal es hacerlo de acuerdo a como lo dice el Señor. Pero por encima de esto está su soberanía. Amén. Entonces dice, vamos a otra pregunta. Y es, ¿quién debe servir los elementos? ¿Sí? ¿Quién puede servir la Santa Cena? ¿Quién debe hacer la Santa Cena? ¿Yo puedo hacer la Santa Cena? O sea, preguntándolo como qué, como miembro de la iglesia. ¿Yo puedo celebrar la Santa Cena? Y la respuesta es, ¿usted qué cree? ¿Qué dice mi hermanito? Amén. ¿Qué dice mi hermano Héctor? Mi hermano Héctor dice sí. La Santa Cena solamente puede ser realizada por el pastor, solamente puede ser realizada por el líder, solamente puede ser realizada por el anciano. La respuesta es que en la institución que acabamos de leer de la Santa Cena, ¿sí? Que fue 1 Corintios 11, dice, hagan esto, porque dice, vamos a ir a lo que dice la institución, 1 Corintios 11, 24, dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre, y haced esto todas las veces, mire, haced esto todas las veces que bebáis en memoria de mí. Amén. Pero si usted lo revisa, es un mandato ¿a quiénes? A toda la iglesia. ¿Esto qué quiere decir? Que ¿quién puede realizar la Santa Cena? Todos nosotros. Amén. Todos. Usted puede realizar la Santa Cena, que de por sí quiero decirle, mi hermano, que si usted no lo ha notado, muchas veces lo ha hecho. No sé si ustedes lo han notado. Pero si nosotros partimos de lo que nos enseña la palabra, usted muchas veces ha realizado la Santa Cena. Y es que se reunió usted con su familia, se reunió usted con su ministerio, se reunió usted con la iglesia y lo hemos hecho acá. Acá nosotros finalizó el servicio y nos reunimos y tomamos nosotros la comunión. ¿Qué es la comunión? Los unos con los otros. Y cuando nosotros hacemos una oración diciendo, Señor, bendice esta comida, bendice esto, estamos teniendo una comunión. Eso es la Santa Cena. Pero nosotros lo que hacemos usualmente es tratar de tener un momento especial y específico donde nosotros vamos a hacer es recordar simbólicamente lo que hizo el Señor en su mandato. Ahora, hay algo que nos enseña Pablo y es que dice, haced todo en orden. Entonces, cuando yo les explico digamos que esta parte esencial, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros todos, cualquiera de nosotros puede celebrar la Santa Cena. Es más, cada uno de nosotros debemos hacerlo y recordar el sacrificio del Señor. Pero lo ideal es que nosotros tratemos de hacer todo en orden. ¿Y en orden qué es? Que digamos nosotros decimos, vamos a celebrar la próxima reunión, la Santa Cena, ¿sí? Y si está el obispo acá, o sea, está el pastor, está, digamos que el líder, ¿sí? Lo ideal es que esa persona sea la persona que parta el pan. Eso es lo ideal. Pero no quiere decir que la Biblia diga únicamente el pastor, únicamente el líder, únicamente el ministro lo debe hacer. No. Sino que lo que nos especifica es que nosotros debemos de tratar de tener algo que es orden. Orden cuando nosotros hacemos cualquier tipo de actividad en la iglesia. Ahora, obviamente nosotros, si llegáramos a estar en una posición donde no está el pastor, no está ninguno y vamos a todos a realizar la Santa Cena, siempre vamos a tratar de buscar, como dice Hechos 1, que para cualquier cosa, vamos a aprovechar que este pasaje vino a mi mente en este momento. Hechos 1,
No, mis hermanos, no usemos Hechos 1 como usemos, es que el capítulo 1 es más específico hacia una acción, entonces vayamos más bien a Hechos 6. Vamos más bien a Hechos 6, que es más específico hacia lo que quiero, digamos que enseñarles en este momento. Y dice, el verso 3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Entonces, si nosotros estamos reunidos, digamos que, porque quiero decirle algo, hermano, y es que estas situaciones suceden. El tiempo acá en Colombia, cuando la iglesia era perseguida, muchas veces muchos pastores murieron en esa persecución, ¿sí? Inclusive al día de hoy, si usted nota, digamos, a mí me llegó una carta de la Comisión Evangélica Colombiana, ¿sí? En la cual estaban diciendo que para este tiempo de votaciones en Arauca, en Chocó, en Caquetá, están persiguiendo pastores. Los están sacando por ir en contra del gobierno actual. Los están persiguiendo. Les dicen: ustedes están enseñando la palabra del Señor, ustedes lo están enseñando, y lo que pasa es que la palabra va en contra de muchas digamos, de las disposiciones actuales del gobierno actual, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Los desplazan. Hay pastores que han muerto. Y entonces, si la iglesia queda sin pastor, queda sola, una ocasión como esa, ¿qué es lo que debería hacer la iglesia? La iglesia lo que debe hacer es buscar hermanos entre ellos mismos, ¿sí? Hermanos que de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, lo ideal es que si no hubiera una persona que pudiera realizar la cena del Señor, lo ideal es que entre nosotros mismos nosotros sabemos quiénes son los hermanos de buen testimonio, quiénes son los hermanos llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermano, colabórenos usted con la dirección de la cena del Señor. Pero vuelvo y saco el letrero de hace un rato, ¿sí? Y es que estamos viendo posibilidades o cosas que podrían llegar a pasar, pero todo, lo ideal es que lleve un orden. Entonces, la respuesta es: ¿puede otra persona realizar o presidir la cena del Señor? Sí, siempre y cuando no haya una persona que pueda tomar, digamos, que la dirección o presidir esa labor. Es igual que como con el pan y el vino. ¿Se puede hacer la cena del Señor sin pan y sin vino? Sí, pero lo ideal es que nosotros sigamos las directrices que nos da la palabra del Señor. Eso quiere decir que en primer lugar, ¿qué debemos tratar de tener? Pan y vino. En primer lugar, tratar de que cuando vamos a hacer la cena del Señor, que la presida ¿quién? El pastor, el líder, el anciano, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el Señor deje de cumplir su palabra, porque no se puede hacer exactamente como lo dice, sino que hay cosas que son específicas, que son inmutables, no se pueden cambiar para nada. Y hay cosas donde la preeminencia está la soberanía del Señor. Amén. Esto quiere decir que se puede, que la preparación del pan, dice entonces, las preguntas que habíamos hecho: ¿quién puede preparar el pan? Entonces la respuesta es: bíblicamente no se especifica quién debe preparar el pan. Lo puede hacer un diácono, un servidor, lo puede hacer la familia entera, lo puede hacer un miembro designado. Nosotros en la iglesia en la iglesia central, en Soacha, nosotros teníamos un hermano que amábamos mucho, queríamos mucho, nuestro hermano Danilo, que él era panadero, ¿sí? Él falleció en el tiempo de la pandemia. Pero si yo veo que hay un hermano que él sabe preparar el pan, hermano, ¿qué tal si nos ayuda con la preparación del pan para la cena del Señor? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia no especifica. Y entonces muchas veces nos llevan, y quiero hacer esta acotación que es súper importante, y es que nosotros debemos ser claros con la palabra del Señor. Y es que muchas veces nos basamos en lo que dice el Antiguo Testamento sobre los levitas, los sacerdotes, y cómo es la realización de todas las actividades de ellos. Pero si nosotros nos trasladamos al mandato de la cena del Señor, usted se da cuenta que nuestro Señor Jesús era de la tribu de Judá. O sea que no podían celebrar la cena del Señor porque él no era un levita. No, la cena del Señor se instaura en el Nuevo Testamento, sobre los parámetros del Nuevo Testamento, y sin incluir en ningún momento ninguno de los parámetros que indica la ley o la Torá, porque entonces la Santa Cena sería únicamente para las personas circuncidadas y que fueran judíos. Pero no, el Señor instaura la cena del Señor, y la cena del Señor se toma en la iglesia primitiva, haciendo comunión entre los judíos y los gentiles, sin tener ningún tipo de
discriminación con ninguno de ellos, sino que se crea ¿qué? Comunión. Esa comunión es importante. Amén. Entonces, ¿quién puede preparar el pan? Cualquier hermano. Y volvemos nuevamente al orden. Lo ideal es que si está organizando la cena del Señor, la está organizando el pastor, él designa cómo se va a hacer. Teniendo en cuenta que ya miramos lo que es, siempre vamos a mirar esas cosas. Y es que siempre nos vamos a regir por la palabra, pero tenemos que ser claros con lo que dice y lo que no dice la palabra, ¿sí? Y lo que no dice la palabra es lo que el Señor nos permite a nosotros que tengamos para interpretación. Pero lo que ya está claro en la palabra, nosotros no lo podemos cambiar, es inmutable. Amén. Entonces, dijimos, ¿quién puede preparar la cena del Señor? Cualquiera. ¿Se puede celebrar la cena del Señor sin pan y vino? Se puede. ¿Quién puede celebrar la cena del Señor? ¿Quién puede preparar el pan? Cualquiera. Pero la idea es que tengamos un orden, ¿sí? Que tengamos un orden y hagamos las cosas en orden. Amén. ¿Puede el pan ser elaborado por la iglesia? La Biblia no lo indica. ¿Puede ser vino o debe ser jugo? ¿El vino puede ser elaborado o puede ser comprado? Eso es algo que también muchas veces las personas dicen. Pero el vino hay que prepararlo. Hay que conseguir las uvas, hay que preparar el vino. En muchas iglesias no se preparan los elementos, en muchas, pero sí se consagran. Esto es importante que lo tengamos en claro. ¿Esto qué quiere decir? Le decimos, hermano Héctor, queremos que usted nos colabore con la preparación de los elementos para la Santa Cena. Usted va a ser el encargado de preparar. Y el hermano Héctor dice, no, yo quiero preparar el pan, quiero hacerlo, quiero en un horno preparar el pan desde cero, yo quiero tener, o sea, traerlo el pan, pero elaborado, o sea, que yo lo haya hecho. Y voy a traer el vino, pero el vino vamos a conseguir las uvas, las vamos a preparar, todo como si fuera una preparación desde cero. ¿Sí? O el hermano dice, no, yo voy a ir a la panadería, voy a comprar el pan y voy a comprar un jugo de uva. ¿Sí? Los elementos no son lo importante de esta digamos, de esta celebración. No son los elementos, es la conmemoración de la muerte de Cristo. ¿Mm? Esto quiere decir que hay muchas iglesias que lo que hacen es que simplemente compran los dos elementos, compran el pan y compran el vino. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso claro. Y es que nosotros debemos ser siempre bibliocéntricos. ¿Y qué pasa? Hay iglesias que son tradicionalistas, hacen cosas por cultura o por tradición, pero la Biblia no lo especifica. La Biblia no lo especifica. Mientras que hay otras ceremonias que la Biblia es exageradamente específica, donde usted puede ir a mirar, digamos, el tema de la Pascua. Le dicen cómo debe prepararla, cómo debe vestirse, cómo debe hacer las cosas. Porque así antes, en el tiempo del Antiguo Testamento, cualquier tipo de preparación tenía que ser clara. Una ofrenda. Si son tantas personas, debe ser un palomino. Si son tantas personas, debe ser una oveja. La oveja debe ser así, la debe preparar así. El tema del aceite que se usaba en el templo, en el tiempo del templo, antes de que fuera destruido, había una preparación específica de cómo debía ser preparada. Y hasta el día de hoy, a esa manera de preparación le llaman kosher. ¿Qué es el kosher? Que únicamente ellos hacen las cosas sabiendo cómo fue preparada. O sea, voy a poner un ejemplo. Un judío actual va a tomar una Coca-Cola. Ellos no toman una Coca-Cola normal. Hay Coca-Colas que cuando usted la revisa, tiene un símbolo que dice kosher. ¿Qué quiere decir? Que esa Coca-Cola fue preparada con elementos autorizados por un rabino y que las personas que estuvieron trabajando en la elaboración de esa Coca-Cola eran judíos, porque ellos no toman una Coca-Cola que haya sido preparada por gentiles. Entonces, usted si va, bueno, nos salimos un poquito del tema, pero si usted va alguna vez, tiene la oportunidad de ir alguna vez a un mercado judío, usted va a ver que hay un signo que se llama kosher. Entonces dice, carne kosher, quiere decir que es carne que fue criada únicamente en establos que fueron manipulados por judíos. O sea, el judío fue el que le dio el alimento digamos, al animal que es la ropa. Hay tiendas kosher, o sea, tiendas famosas, tiendas que son de marca, pero que son kosher. ¿Qué quiere decir eso? Que fue elaborada, cocida por una persona que era judía. Entonces, toda esa preparación desde el inicio, para ellos es muy importante. Pero nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Y el Señor deja clara qué son las cosas que los gentiles deben hacer y cuáles son las que deben hacer los judíos, porque Él no desecha a nadie. Pero nosotros no podemos decir cosas y imponer cosas que no estén en la palabra, porque a eso se le llama legalismo. O sea, nosotros solamente podemos ir a la palabra. Entonces, ¿qué nos dice la palabra?
¿Que es necesario que sea el pastor quien hace la Santa Cena? Nos dice la palabra que no dice quién exactamente quién lo debe hacer, sino que es un mandato para toda la iglesia. Es igual con la preparación del vino y del pan. Amén. El pan que nosotros tomamos acá en Colombia, todos tienen levadura. Y no sé, ¿cuántos han tomado la cena del Señor? Que la hayan tomado. Hay iglesias donde decía, lo que les decía, hay iglesias que lo que hacen es que ellos no preparan nada. Ellos van a la panadería y compran el pan que ellos desean comprar. Y el pan se pone en una bandeja y comienza a pasarse a los hermanos, o los hermanos pasan y lo toman. Hay varias maneras de hacerlo. Y lo que hacen es tomar un pedacito del pan. ¿Sí? Pero ese pan como tal es un pan normal, común y corriente. ¿Tiene levadura? Claro, está leudado, está ancho. ¿Sí? Pero va al tema de que cuando un pastor, porque hay pastores que lo hacen, yo he tenido la oportunidad de tomar cena con, digamos, con pastores que compran, digamos, compran el pan y compran el vino, o sea, jugo de uva. Y también tuve la oportunidad nosotros estuvimos preparando una vez una Santa Cena en el Tolima. Y en el Tolima una vez preparada la Santa Cena. O sea, la Santa Cena, nosotros preparamos el pan, lo cocimos el pan, nosotros preparamos las uvas, ¿sí? O sea, tomamos las uvas y lo que hicimos fue exprimirlas y sacar el jugo, no se le echó nada al jugo, fue así nomás, ni azúcar ni nada de eso. Y lo preparamos. Es importante, o sea, ¿se podía celebrar así o se podía celebrar de la otra manera? Mi hermano, eso es en parte irrelevante, porque cuando se compra el pan y cuando se compra el jugo, usualmente el pastor, el líder o la persona que va a dar la Santa Cena lo consagra. ¿Qué es consagrarlo? Ora por eso. Hay una oración. ¿Por qué? Porque no todos los pastores son panaderos, no saben preparar pan. Entonces, los elementos son, digamos que son el acompañamiento a lo importante. ¿Qué es lo importante? La conmemoración de la muerte de Cristo. Ahora, nosotros volvemos al mismo tema, el tema del orden, porque me alargué, pero el tema del orden. ¿Y cuál es el tema del orden? Es que nosotros cuando estemos, y esto es súper importante, cuando nosotros estamos participando, digamos que vamos a tomar la Santa Cena acá, nosotros debemos entender que hay un orden establecido en esta congregación para tomar la Santa Cena, ¿sí? Entonces nosotros tomamos la Santa Cena de acuerdo a cómo está organizado acá, ¿sí? Pero si nosotros tenemos, porque digamos a mí me ha pasado, de tomar la Santa Cena en otro lugar, ¿sí? Presidida de pronto, la última vez fue un congreso de líderes, donde tomé la Santa Cena. Y allá nosotros sabemos que como estamos allá, estamos conviviendo con todos nuestros hermanos en Cristo, pero que no son de nuestra iglesia, pero son hermanos en Cristo, ¿sí? Entonces nosotros debemos ser muy obedientes en cómo lo realizan ellos. O sea, nosotros no digamos, hermano, es que en mi iglesia nosotros preparamos el pan, pero usted acá lo está comprando. O sea, no, mi hermano, eso es lo de menos. Lo importante es la comunión en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y eso puede suceder, porque ahí ya tendríamos que ir a otra cosa, y es que es la organización de la iglesia y nosotros debemos sujetarnos a la organización siempre de la iglesia. Nosotros nunca debemos ser desobedientes, ¿sí? Desobedientes. Y esto se demuestra con el ejemplo de la casa. Si yo estoy en mi casa y voy a otra casa, yo no llego a otra casa a imponer cómo hacen las cosas en mi casa, no, porque yo soy invitado. Así como cuando una persona viene acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Depende también del orden que tenga la iglesia. La iglesia dice, únicamente pueden tomar la Santa Cena, digamos, voy a poner un ejemplo, llega usted invitado a una iglesia y le dicen, en esta iglesia, preciso, usted llegó invitado. A mí me pasó muchas veces cuando hacía parte del Ministerio de Alabanza, que íbamos nosotros a ministrar a otras iglesias, a tocar a otras iglesias. Nosotros no llegábamos a decir qué íbamos a hacer, nosotros llegábamos a la iglesia, invitación de un pastor, de un líder, y nosotros simplemente seguíamos las directrices que nos decían, ¿cierto? Pero digamos, si yo soy invitado a otra iglesia y en la iglesia dicen, acá nosotros, nuestra Santa Cena es cerrada. ¿Qué quiere decir cerrada? Son únicamente para los miembros de esta iglesia. Entonces, usted viene invitado, usted nos acompaña, pero usted no puede tomar la Santa Cena, a pesar de que usted haga parte del cuerpo de Cristo. Pero eso es organización de la iglesia. Entonces uno debe ser obediente y dice, bueno, sí, de pronto no conocen mi testimonio, no me conocen como soy, no saben, de pronto yo soy un desordenado y llegué acá de una y dije que era cristiano. Entonces hay iglesias que son muy recatadas con eso y dicen, no, llegó una persona nueva, ¿usted es cristiano? Sí, no, pero no conocemos su testimonio ni nada de eso. Le pedimos que esta vez nos acompañe en oración con la Santa Cena, pero que usted no la tome. A eso se le llama una comunión cerrada. Hay comunión abierta. Una comunión abierta es que llegan y dicen, puede tomar la Santa Cena todos los que se sientan en la capacidad de tomarla. Entonces llega cualquier persona y le dice, ¿usted siente que puede tomar la Santa Cena? Sí, listo, tómela. Sí, vamos a conmemorar la muerte de Cristo, tómela. Llega un niño, digamos un niño, un muchacho y le dice, ¿desea tomar la Santa Cena? Sí, tome la Santa Cena. ¿Sí? Hay iglesias que dicen que solamente pueden tomar la Santa Cena las personas que son bautizadas.
Eso nosotros tenemos que tener en cuenta, que la Biblia, y voy a dar esta respuesta adelantándome a la pregunta, la Biblia no es específica en esto, pero nosotros debemos entender, uno, ser bibliocéntricos siempre. Hace 8 días nosotros estábamos hablando de qué nos debe enseñar el pastor y nosotros ser obedientes a nuestro pastor con lo que nos enseña, pero también decirle, pastor, eso que usted está diciendo no es así. Entonces, digamos, el pastor llega y le dice, mira hermanos, acá en la palabra del Señor no nos dice que obligatoriamente tienen que tomar la Santa Cena los bautizados, pero nosotros acá en la iglesia lo vamos a hacer de esa manera. Entonces los hermanos dicen, sí, estamos de acuerdo por orden que solamente tomemos la Santa Cena a los bautizados, nos parece muy bien, ¿sí? Como puede ser que el hermano le dice, ay hermano, pero es que la Biblia no dice que solamente los bautizados. Sí, pero es que esa parte ya no nos está hablando de una parte bíblica, nos está hablando de una parte de orden que hay en la iglesia. Entonces, si en la iglesia llegan y dicen, los niños pueden tomar la Santa Cena, pues, es disposición de la iglesia, ¿sí? Ahora, la palabra del Señor nos enseña, bueno, es que nos pasamos, si sigo nos pasamos, entonces no voy a tomar el pasaje, pero lo voy a decir rápidamente. La palabra del Señor nos enseña que todo aquel que recibía al Señor inmediatamente era bautizado. Usted busca en la palabra del Señor, Cornelio recibió al Señor, ¿qué fue el siguiente? Ser bautizado. El eunuco recibió al Señor, ¿qué fue lo siguiente? Ser bautizado. Y si nosotros vamos a la predicación de Pedro, Pedro predica y una vez fue predicado, dice, todos se arrepintieron y fueron bautizados. Entonces, ¿qué pasa? En la iglesia primitiva nunca tuvieron ese problema, porque todos los que estaban en la iglesia primitiva, todos eran bautizados. Cualquier persona que recibía la palabra, lo primero que decía era, bautíceme. ¿Por qué nosotros en este momento tenemos estos inconvenientes? Porque en nuestra iglesia contemporánea actual, hay personas que llegan a la iglesia y pueden pasar muchos años y no toman la decisión de mandarse a bautizar. Pero si nosotros estuviéramos en este tiempo, todas las personas dicen, y todos los que recibieron fueron bautizados como tantos. Eso quiere decir que el siguiente paso después de recibir yo al Señor, ¿cuál era? El bautizo. Pero en la actualidad muchas personas llegan y dicen, no, es que yo no sé si mandarme a bautizar, es que yo no sé. Usualmente cuando una persona no toma la decisión de mandarse a bautizar es porque en su corazón aún hay dudas y no se ha entregado completamente a Cristo. Usualmente yo he visto personas que reciben a Cristo y lo primero que dicen, no, yo quiero ser bautizado, ya, bautíceme. En nosotros tuvimos una oportunidad en el Tolima, tuvimos una campaña en el Tolima y creo que eran 4 personas para el bautismo, creo que eran 4 personas que habían hecho el curso bautismal y se dio la enseñanza del bautismo y estábamos ahí en el río, en Piedras, en el río, estábamos ahí en el río y el pastor llegó y dijo, están estas 4 personas para mandarse a bautizar, hizo un llamado, dijo, ¿quiénes quieren recibir a Cristo ya y bautizarse ahora mismo? Bajaron creo que 3 o 4 personas y se metieron ahí al río, así como estaban vestidas, se metieron ahí al río, los otros estaban vestidos de blanco. Se metieron al río. ¿Ya? ¿Qué impide para estos el agua? Fueron bautizados en ese mismo momento. ¿Sí? Y sucedió de esa manera como lo estoy diciendo, en una campaña ahí en Piedras. De esa, si no estoy mal, hicieron parte de la familia del hermano Andrés Wilford. Entonces, hubieron personas que simplemente llegaron, yo me quiero mandar a bautizar y fue bautizado en ese momento. Entonces, usualmente cuando el llamado es así de fuerte, uno lo que hace es proceder al agua. Entonces, la iglesia no tenía ese problema. Pero nosotros acá tenemos que entender algo y es tratar siempre de sujetarnos no solamente a la palabra, sino al orden establecido en la iglesia. Entonces en la iglesia digamos que dice que pueden recibir la Santa Cena únicamente los que son bautizados. De pronto por orden ellos dicen es mejor, no es bueno que los niños tomen la Santa Cena porque de pronto los niños no tienen todavía esa mentalidad de si ya entregaron o no entregaron su vida a Cristo, de pronto no son responsables. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Que no debemos tomar la Santa Cena indignamente. Amén. Entonces, hasta este momento, preguntas que tenían, dudas que tenían. ¿Sí se han resuelto varias de las dudas? ¿Sí? Yo a mi hermano Héctor pensativo. ¿Sí? Hermanos, para cerrar ya la enseñanza, otra de las preguntas era lo de quiénes pueden participar. Lo dije así rápidamente, quiénes pueden participar, eso es designación de la iglesia. Por eso hay iglesias que son iglesias de comunión cerrada, iglesias de comunión abierta y iglesias de comunión semicerrada. ¿Qué es semicerrada? Semicerradas son, hacemos acá una reunión, mi hermana Ruth invita a un familiar que asiste a otra iglesia, ¿sí? Pero no es una persona que llegó sola, es una persona que llegó con mi hermana Ruth. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no conocemos su testimonio, pero mi hermana Ruth sí. Entonces, ¿qué hacemos? Esto es una comunión semicerrada. ¿Qué quiere decir? La abrimos la comunión porque es familiar de mi hermana Ruth, ella conoce su testimonio y ella nos dice, mi familiar ella es cristiana, ¿puede tomar la Santa Cena? Claro, tomen la Santa Cena.
¿sí? Entonces no se le está abriendo a todo el mundo, sino se le está abriendo a personas específicas, personas específicas. Nosotros alguna vez tuvimos la oportunidad de tener una Santa Cena con un invitado. Venía un invitado que vino a traer la palabra y la persona, pues obviamente era invitado, nos estaba dando una enseñanza, pues tomó la Santa Cena. Entonces, eso es que es una comunión semiabierta, semicerrada. O sea, no se le está diciendo a la persona no puede tomar la Santa Cena. Pero si a la persona se le hubiera dicho de pronto, dice la hermana Ruth, hermano, es que yo vengo, mi familiar, ella es cristiana, entonces ella quiere tomar la Santa Cena. Y la disposición dice, no, que nos acompañe en oración, pero que no tome la Santa Cena. ¿Sí? Eso no, la persona no debe sentirse incómoda, debe entender que este es el orden de la iglesia. Entonces uno dice, bueno, ya, tomo la Santa Cena en mi congregación cuando yo esté allá. ¿Sí? Pero no debemos sentirnos mal por eso. Amén. Ahora, son cosas que lo que hablamos en este momento son cosas que son específicas de la palabra. Entonces, yo no puedo decirles, y con esto cierro la enseñanza, con esto quiero cerrar la enseñanza, espero que haya ayudado a responder algunas inquietudes, que por eso leímos, porque todo esto está en la palabra. Porque dentro de la próxima reunión vamos a tener la cena del Señor, la idea es que estemos todos en comunión, ¿sí? Pero entonces yo no les puedo decir algo que no sea bíblico, porque eso me hace a mí un líder insano, un líder enfermo. Yo debo guiarme por la palabra del Señor. Entonces yo no le puedo decir, hermano, si la cena del Señor solo la puede hacer el pastor, la palabra del Señor no me lo dice. Y yo no puedo asumir cosas que no estén en la palabra. No lo puedo decir. Hermano, es que solamente se puede pan y vino. No lo dice la palabra del Señor, yo no lo puedo cerrar. ¿Sí? Solamente pueden tomar la cena del Señor tales personas. No lo puedo decir, la palabra del Señor no lo especifica. Eso nos lo deja a nosotros para el orden de la iglesia. Amén. Entonces, esas cosas, porque usted va a encontrar que son algunas cositas, ¿sí?, que usted no encuentra en la palabra del Señor, no cambian su estatus de salvación. O sea, no lo van a cambiar y por eso el Señor no las pone en específico. Pero hay cosas que son muy específicas y el Señor, cuando es claro con algo, mi hermana, mi hermano, es claro. No le dé vueltas, no imagine nada, no invente. Cuando el Señor dice que algo es así, es así. Cuando el Señor dice que la salvación únicamente es por gracia, no haga como hicieron hace poco en una iglesia, que en una iglesia llegaron y dijeron, la salvación es, sí, la palabra del Señor dice que es por gracia, pero 50% es la salvación del Señor y 50% es la decisión de la persona. No, mi hermano, no, la salvación es por parte de Cristo, es gracia. En el momento que usted pone algo de usted para la salvación, deja de ser gracia, porque usted está poniendo algo, está pagando algo. ¿Sí? La salvación es por fe. Entonces, esas cosas que son tan específicas, nosotros no podemos opinar, creer o decir algo en contra de eso cuando la palabra del Señor también es soberana en eso. Si el Señor dice, es así, es de esa manera. Ahora, en las cosas que no son específicas, a eso le llamamos nosotros silencios doctrinales. La iglesia puede tomar esas decisiones porque no afectan la salvación de la persona. ¿Sí? Hay cosas en la palabra del Señor, digamos, en la palabra del Señor. Le voy a poner un ejemplo rápidamente porque no quiero pasar, me vuelvo y digo. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros en este momento tenemos algo que es el Ministerio de Multimedia. Usted lo ve acá. Ministerio de Multimedia. ¿Sí? Es un ministerio. Lo está llevando Juanita. ¿Qué está haciendo ella? Manejando el video in, poniendo la letra de los versículos, poniendo la letra de las canciones, grabando el servicio, porque se graba, los servicios se graban y se publican para que muchas personas lo puedan ver en las redes sociales, ¿sí? Y también manejan esto, el sonido, ¿sí? Pero usted va a la Biblia y encuentra en la Biblia en alguna parte el Ministerio de Multimedia. Entonces, si el Ministerio de Multimedia no está en la Biblia, ¿no lo podemos realizar? En la Biblia no dice que nosotros debemos hacer el aseo de la iglesia. Entonces, ¿no tenemos un ministerio para hacer el aseo de la iglesia? No. Esas son cosas que, aunque son silencios doctrinales que no aparecen en la Biblia, son necesarios. Si nosotros tenemos la tecnología, digamos, para poner sonido, para no estar gritando, ¿sí?, lo usamos. Pero si usted va a la palabra del Señor, no dice en ningún momento que para el año 2026 se va a crear tal, y entonces ustedes pueden usarlo en la iglesia. No, no lo dice. Como tampoco dice cosas que son muy específicas, ¿sí? Tienen que reunirse siempre a la orilla del mar como lo hacía el Señor. Él llegaba y se hacía en una barca y hablaba a los hermanos. No, él también hablaba en el campo. Él también habló en las sinagogas. Entonces son cosas que nosotros debemos entender, que todo lo que aparece en la palabra del Señor nosotros debemos ceñirnos y sujetarnos sin ningún tipo de controversia en lo que es bíblico, ¿sí? En lo que es bíblico.
pero en lo que no aparece en la Biblia hay un espacio de interpretación. Por eso es lo que hace una iglesia sana, porque todo lo que no sea bíblico, usted no lo puede imponer, no puede decir que debe ser así, porque muchas veces nuestros buenos deseos crean legalismo. No, a mí me parece que las cosas deben ser así, así, así. Bueno, si a usted le parece, vayamos a la palabra. ¿Quién tiene la última palabra? La palabra. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Porque en la actualidad, mire, si me pasé 3 minutos más, porque en la actualidad hay iglesias inclusive, hay iglesias donde le dicen a usted cómo debe vestirse, cómo debe sentarse, qué debe hacer en la iglesia. Hay iglesias donde usted entra y no hay sonido, no hay nada de eso, nada, 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 nada. Y usted va a decir 2026, sí, mi hermano, en el 2026 hay iglesias que no tienen alabanza, hay iglesias que no tienen danzas, hay iglesias que no tienen sonido, hay iglesias así. ¿Por qué? Porque no aparece en la Biblia. Pero el Señor nos manda a nosotros a crecer, ¿sí? Y usar también las herramientas que nosotros tenemos que han sido creadas para beneficio de la iglesia y no dejarle esas herramientas solamente para el mundo, porque no podemos dejarle el sonido para que hayan discotecas, ¿sí? Bares, pongan música del mundo y la iglesia sin aprovechar, digamos, que el sonido que sirve para que nosotros podamos tener alabanza, podamos tener tantas cosas. Amén. No sé si eso ayuda a responder la pregunta también, ayuda también. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esas cosas. Póngase de pie, mi hermano. Yo sé que es mucho, yo sé que de pronto es mucho, 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 es un tema muy largo, pero ¿sabe qué es lo bonito? Lo bonito y dándole un saludo también. Lo bonito es que nosotros es necesario que lo hagamos como lo dijimos hace 8 días. Hace 8 días estábamos hablando de mi pastor es infalible, todo lo que dice el pastor está bien, no, nosotros tenemos la palabra del Señor para que a través de la palabra del Señor nosotros tengamos herramientas para decirle, pastor, usted dijo esto y esto no es conforme a la palabra, ¿sí? Porque el Señor nos manda que nosotros estudiemos la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué es bonito, mi hermano? Y mi hermana, para que usted lo piense. Y es que nosotros muchas veces tenemos dudas y nosotros no las decimos, no hacemos preguntas. No se va, digamos, un ejemplo, el servicio, el orden del servicio, el orden de la reunión, no va a ser afectado porque un hermano dice, hermano, es que yo tengo una pregunta y es, no. Porque quiero decirle que hay iglesias inclusive donde le dicen, no, hermano, usted llega, escuchó su predicación y chao. Pero no, nosotros esas preguntas tenemos que resolverlas. Hay muchas, yo estoy seguro, si hay preguntas, porque ¿sí? Comenzamos con lo de la Santa Cena, pero yo sé que hay preguntas sobre el bautismo, muchas preguntas. Porque nosotros damos muchas cosas de las que se hacen en la iglesia como un hecho y las obviamos, pero hay muchas preguntas que nosotros a veces tenemos. Hermano, el diezmo, tengo una pregunta sobre el diezmo, me dicen que tengo que diezmar, pero hermano, el diezmo, yo he escuchado en iglesias donde dicen que si yo no doy el diezmo me puedo ir al infierno. ¿Vayamos a dónde? A la palabra. Hermano, ¿qué pasa si yo nunca ofrendo? Vayamos a la palabra. Hermano, ¿qué pasa si vayamos a la palabra? Amén. Pues la idea es que podamos resolver todas esas dudas. Cierre sus ojitos, mi hermano. Vamos a hacer una oración.